Buenos días a todos nuestros amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP 96.5 FM en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 FM en la provincia de El Oro. Muy buenos días a quienes nos siguen a través del Real Audio, www.rtp.es en todas partes del mundo, un clic y ya está. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum. Y estamos en todas las redes sociales como @rtp.es. Veo a nuestro invitado y solamente el comentario de siempre, como dice el líder Tralala, los periódicos lo que nunca te van a mentir es con la fecha. Dicen que hoy día es jueves 23 de abril, los dos, o sea que hoy día debe ser jueves 23 de abril. Y ahora sí, mi querido Santiago, qué gusto, hoy día tenemos con nosotros al doctor Santiago Guarderas, quien es decano de la facultad de, allá le llaman Derecho, Jurisprudencia, Leyes, porque es increíble, en el Ecuador se enseña lo mismo, ¿no? Pero hay facultades que dicen que son de Derecho, la otra que son de Jurisprudencia y la otra que son de Leyes. ¿Cómo se llama la de la duda? Buenos días, Rodolfo. Un gusto compartir con usted nuevamente. En su casa. Es la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas. Perfecto, Urra. Sí. A mí eso es. Sí, punto que en la Facultad de Derecho estudia Derecho, no estudia jurisprudencia. Digamos que la jurisprudencia se puede estudiar, pero la jurisprudencia no es materia de pensum. La jurisprudencia son los fallos, como dicen los gringos, los precedentes. Por eso creo que es más apropiado el título de derecho, sí. Como usted muy bien lo señala, la jurisprudencia es una sola fuente de obligaciones. Y la idea fundamental que ahora tenemos en las universidades, más allá de estudiar las leyes, que también en algún momento se llamaban la Facultad de Leyes, es estudiar instituciones jurídicas, porque las leyes, como usted muy bien lo conoce, cambian, se modifican constantemente, pero lo que permanece son las instituciones jurídicas. Y naturalmente, cuando uno estudia institución jurídica, estudia la doctrina, estudia la ley y estudia la jurisprudencia. El derecho. Ese cóctel derecho resulta llamarse ser el derecho. Bien, a ver, mi querido Santiago, comencemos por un tema que hasta ha dividido, mirabili dictum, ha dividido a columnistas de un mismo medio impreso, yo hablo claro del Expreso. El otro día el doctor Eduardo Carminiani escribió un muy buen editorial, apeló a una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. El tema es este, ¿no es cierto?, para ubicarnos. Se armó una discusión, ¿qué pasa cuando un juez dicta, en el caso de Estados Unidos, no solo dictó, sino que era el juez ponente de la sentencia y emitió su voto, era el que dirimía, era el juez del 9º Circuito de Apelaciones, y con su voto dirimente en el oral ganaba, digamos, la tesis A. Resulta que este juez, que se apellidaba Reinhardt, se muere, y se muere antes de firmar la sentencia. Lo reemplazan con los Estados Unidos, pues con los debidos procesos, y el nuevo juez que reemplazaba a Reinhardt dice, un momentito, yo no estoy de acuerdo con la postura de Reinhardt, por tanto yo no estoy de acuerdo con esto, y voté en contra. Y se armó por la de Dios es Cristo, porque hubo gente que dijo, ¿cómo? Pues si Reinhardt ya había votado, había expresado su fallo de manera oral, para ponerlo así, pero no había firmado la sentencia. La Corte Suprema Americana resolvió con una frase que muestra lo que es la diferencia entre la Corte Suprema de los Estados Unidos y otras. Si bien los jueces son vitalicios, no son eternos. Por tanto, una vez que el señor pasó a la eternidad, lo que había hablado oralmente para la Corte Suprema Americana no tenía mayor importancia. En el mismo diario, el columnista y que hace mucho, escribe mucho en la página 2, el señor Pallares, Martín Pallares, dice que la Corte ha echado abajo la seguridad jurídica, porque él no habla de si se muere un juez, sino que se manipula para que un juez que ha dictado su sentencia y no se muere, lo cambian, lo mueven, o sea, esto es una teoría conspirativa. En estricto derecho, ¿cuándo cuándo la opinión de un juez es ya sentencia? ¿Cuando la emite verbalmente o cuando la firma? A ver, yo creo, Rodolfo, que hay que contextualizar la resolución de la Corte Nacional de Justicia para poder entender cuáles son justamente los motivos de la controversia. Yo creo que la intención que tuvo la Corte Nacional de Justicia con esta resolución era solucionar un problema práctico que se generaba frente
al hecho de que cuando un juez dictaba oralmente su sentencia y luego por circunstancias X no llegó a emitir la sentencia definitiva. Y lo invocan el principio de celeridad. Obviamente usted conoce que cuando la justicia tarda, no es justicia. No. Pero tenemos al otro lado el tema del principio de inmediación, que es fundamental, y el de seguridad jurídica. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Yo creo que esa intención, lamentablemente, se ve comprometida con una frase, con una palabra que está en la resolución, que dice que si el nuevo juez que ha sido designado no comparte con la decisión, esa es la expresión. Correcto. No comparte con la decisión anterior, puede expedir su decisión que corresponde. Aquí dos cosas que hay que tomarlo en consideración. Uno, el caso es si se produce una ausencia definitiva, por X razones, por licencia, porque fue destituido, porque se muere. Claro, en el caso de Estados Unidos el tipo se murió. La ausencia más definitiva que esa no hay. Claro. Sí. Entonces aquí, claro, se especula. Dicen que si un juez expide una sentencia y el Consejo de la Judicatura no está de acuerdo con eso, podría llegar a la destitución del juez y por lo tanto darían paso a la reversión del fallo. Ya esos son términos que obviamente puede suceder, pero es especulativo. Claro. ¿Que se puede dar? Por supuesto que se puede dar. Y también no se puede no dar. Y también se puede no dar. Yo creo que hay dos cosas que yo igualmente comparto con opiniones que se han vertido con relación a este tema. A ver. Primero, antes de eso, sí, creo que también es importante saber que estoy de acuerdo en que el nuevo juez no es simplemente un autómata que tiene que hacer lo que el anterior lo dijo. Él tiene sus propios pensamientos, su propio criterio, tiene su formación. Entonces no podemos pedirle a él que acepte una tesis que él no estuvo de acuerdo. Sin embargo, yo creo que en esto de no comparte debería haberse explicado en el sentido de que si el juez considera que él necesita formar su criterio para expedir el fallo que corresponda y por lo tanto considera que se tiene que hacer una nueva audiencia, entonces se procederá de esa manera. Creo que ahí es el punto neurálgico para evitar que se rompa con la seguridad jurídica y además con la inmediación. ¿Por qué, Rodolfo? Usted sabe, y nosotros los procesalistas hemos propugnado por el sistema oral, porque es necesario que el juez esté frente a las partes, porque él puede mirar cómo es lo que se desenvuelve en la audiencia, porque él está en contacto con las pruebas. Claro. Es muy distinto estar presente, mirar, observar, ver mucho más en prueba testimonial, pero en prueba documental, y entonces estos elementos son necesarios para que él pueda formar su criterio. Creo que podría darse una solución en el sentido de que el juez que expidió de manera verbal su decisión lo reduzca inmediatamente por escrito. Es decir, que no estemos esperando como ocurre en la actualidad 20 días, 3 meses, 6 meses, Santiago, sino que lo haga ese mismo momento o inmediatamente en 1 o 2 días. O sea, eso es lo que la lógica nos exige. A ver, y la segunda es pero que... Perdón, pero ilumíneme en algo, perdóneme, pero usted sabe que yo soy medio limitadito, entonces necesito que me expliquen bien. Usted me está diciendo que entre que los jueces expiden el fallo oral y que emiten con firma la sentencia definitiva, que es como su nombre lo indica, es la definitiva, aquí pueden mediar semanas y meses. Claro. Pero eso es una locura. Pero eso uno espera que el fallo que se expidió oralmente, al menos en 1 día, 2 días, en 48 horas, exagerando, se lo notifique por escrito. Pero la práctica, Rodolfo, nos exige, nos indica que yo he tenido casos
en que la sentencia definitiva se expidió 2 meses después. Eso es una Y he locura. escuchado que hay casos 6 meses. Entonces, ahí también se genera una manipulación que no se justifica No. en modo alguno. No, vea, yo estoy de acuerdo con las dos cosas que usted ha propuesto. Yendo de última a primera. Sí, una vez que se emite el fallo oral, peor en tiempos es que hay todos sistemas digitalizados, computarizados, etcétera. No es que necesitamos al mecanógrafo que esté, y los secretarios de antes escribían con 2 dedos más rápido que algunos con 10. A mí me consta, ya. 2 días es más que suficiente para transcribir una sentencia que ya la dijeron. Pero si ya la dijeron, tienen que es un mero hecho de transcripción y tenga, señor juez, firme por favor a cada uno de los jueces si es una sala. Ok, 1 y 2. Si por la razón que sea este juez, que ya dio su opinión, porque no es sentencia definitiva, oral, y le pasa lo que sea, quien lo reemplace tiene derecho, es más, no solo derecho, en mi opinión tiene el deber, porque como él no era juez, no tiene por qué haber leído todos los folios del caso. A menos que alguien le haya soplado antes, oye, tú vas a hacer reemplazo, léete el caso, pero eso ya es teoría conspirativa, ¿no? Yo no creo en eso. Pero tiene el derecho y el deber de conocer el caso y poder dar su opinión. Si no concuerda, perfecto, y si concuerda, perfecto también. Pero como usted dijo, vamos a una audiencia. ¿Qué tan difícil es? Porque si usted le lee literalmente la resolución de que no comparte, entonces como que está anticipando criterio. El juez dijo que votaba a favor de la tesis A, siguiendo el ejemplo que usted lo propuso, y si no comparte significa que va a apoyar la tesis B o que podría declarar la nulidad. Entonces ya sale con una impronta que no corresponde, lo que podría el juez, inclusive como usted lo acaba de señalar, podría ser que después de escuchar una nueva audiencia en que pueda empaparse, en que pueda tener él también la oportunidad de ver conversar con las partes, es decir, de la deliberación con las partes y conocer las pruebas, puede inclusive ratificarse. O sea, ese es el derecho que tiene ese juez. Por eso yo creo que la Corte, en un sano criterio, lo que debería hacer es reformar la resolución, aclararlo, para que evitemos todas estas especulaciones que se van dando con respecto a la resolución y que son verdaderas, porque lamentablemente, tal cual está redactada la resolución, permiten esta serie de elucubraciones que lo están haciendo los abogados. Además, usted sabe que nosotros los abogados tenemos esta experticia donde hay 2 abogados, hay 3 opiniones. Eso era antes, ahora hay 14. Sí, no es que hay computadora. Entonces, a ver, hay una frase suya que para mí es determinante. Ningún juez, sea titular, suplente del banco, de lo que sea, ningún juez, ningún ser humano es un autómata. Tiene todo por propia definición de lo que es un ser humano, y acudiendo a ese griego bobo del siglo IV a.C. llamado Aristóteles, que inventó la lógica nomás, y la ética nomás. Por pura lógica, si alguien llega nuevo a algo tan serio como un tribunal a dictar justicia, con un voto que es el dirimente además, ¿ya? Entonces, primero, nadie le puede pedir que sea un autómata y que diga, no, yo estoy de acuerdo con el que se fue. ¿Cómo que está de acuerdo con él? Perdón, ¿usted ya leyó el caso? No. ¿Y cómo está de acuerdo? Que es mago. Entonces, eso descartado. No se puede exigir que el reemplazo piense igual y vote igual que el que reemplazó, porque no es un clon ni un autómata. Pero también, como usted bien señala, si el señor no conoce el caso, tienen que darle la oportunidad de que lo conozca, justamente para evitar elucubraciones y hasta para preservar la honra del nuevo juez, ¿no? Porque en este país así es. Está clarito. Estos son los temas. Clarísimo. Yo creo que la Corte Nacional debería hacer este esfuerzo y aclarar la resolución que sustituyó una resolución anterior. Sí, todos queremos que haya celeridad, por supuesto, pero sin atropellar los principios de inmediación, de seguridad jurídica, y creo que con una aclaración que puede hacer esta resolución, las cosas pueden tener los efectos que ellos buscan. Así es. Y se liman las aristas que
que en el Ecuador, yo entiendo que en el Ecuador se piense mal porque lamentablemente ejemplos hay. ¿Se acuerda usted del juez? Claro, mire, en la práctica, Rodolfo, vamos a ponernos en el caso que usted y yo estamos en un litigio. Ya. En la sentencia, le dictan sentencia a su favor. Usted se va tranquilo, va contento. Lamentablemente, el juez que expidió esa sentencia, por cualquier razón, deja de ser parte del tribunal. Y ocurre que el nuevo juez, como dice, si no está conforme, mañana me da la razón a mí o declara la nulidad del juicio. Claro, sí. Y yo estoy de acuerdo que él tiene todo el derecho a hacerlo, pero primero infórmese del juicio, pues señor. Porque si no huele a, como dicen, a pescado podrido. Y el pescado podrido huele mal, ¿eh? Feo. Pero bueno, estamos de acuerdo en este tema. Segundo. Y necesariamente, Rodolfo, no está conforme o para ratificar el fallo se le dé la oportunidad a audiencia. Porque el no comporta significa que está poniéndose ya al otro lado. Y eso es lo que genera toda esta serie de lucubraciones que se están dando con mucha razón. Sí, y que no hacen... A ver, que le hace flaco favor... Más daño a la justicia de lo que ahora... Exacto, yo decía que le hacían un flaco favor a una justicia que ya es anémica y raquítica. Y encima le hacen un flaco favor, la quieren matar. A ver, vámonos con otro tema. La Corte Constitucional, en mi opinión con toda razón, pero considerando algunos fallos anteriores, sorprendentemente le ha dado luz verde al presidente de la República para intentar nuevamente corregir, en mi opinión, esa hidra de, creo que son 7 cabezas, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Como no lo puede eliminar porque es uno de los búnkers más blindados, a ver, vea, los búnkers que tiene la Guardia Revolucionaria iraní son broma al lado de cómo blindaron los iluminados la Constitución de Montecristi. Perdónenme, una cosa de locos. Bueno, entonces, como no se puede eliminar ese búnker porque Trump no nos va a prestar la bomba esa que penetra y además no es cuestión de matar a los jueces tampoco. Pero, a ver, en todo el mundo civilizado, que yo sepa, esas designaciones las ha hecho desde que existen las democracias el Poder Legislativo, con el nombre que sea. Aquí, como sabemos más de derecho constitucional que Montesquieu, porque aquí hubo un cretino de esos que estaban en el gobierno del presidente Correa, no él, uno cretino, que dijo que Montesquieu ya estaba superado. Más o menos como que le vengan a decir a uno, no, ya la lógica no existe porque Aristóteles está superado. Bueno, a ver, ¿usted es partidario de que vuelva al Congreso o en una hipótesis imposible de creer que el CPCS esté integrado por gente idónea, proba, honesta, o sea, prácticamente la Madre Teresa de Calcuta, San Francisco de Asís, toda esa gente? ¿Qué es mejor y por qué? Rodolfo, yo creo que estos inventos que se hicieron en la Constitución de Montecristo lamentablemente han dañado la democracia en el Ecuador. Primero, yo soy partidario de que únicamente deben existir 3 funciones, claro, las 3 funciones clásicas: ejecutivo, legislativo y judicial. Estos inventos que se hicieron de la función de transparencia y control social para permitir la participación y de la función electoral, hemos visto que no han traído ningún beneficio a la democracia del país. Este Frankenstein del Consejo de Participación Ciudadana, con esos concursos lamentablemente irregulares, amañados, no han generado el propósito que se buscó de conseguir las mejores personas formadas intelectual, moral y profesionalmente que estén al frente de las principales entidades del sector público. Yo creo que en ese sentido, como usted muy bien ha señalado, no pudiendo eliminar que eso sería quizá la solución más viable, es necesario regresar a la Asamblea, que es definitivamente la representación del pueblo. Recuerde usted que en la Revolución Francesa el legislativo era el que tenía el control porque estábamos en un estado de legalidad y por eso con razón se decía que era
la primera función del Estado, en su momento, en el Estado de legalidad. Ahora yo escucho a muchos asambleístas que dicen que la función legislativa es la primera función. Eso ya no es. No, bajo el Estado de legalidad no, era así, sí, ahora ya no lo es. no. Pero en todo caso, si nos vamos al marco teórico de lo que es la asamblea, que en donde están los representantes del pueblo, es lo lógico que ellos sean quienes designen a esas autoridades. Claro, y cuando, mire, y justamente cuando los defensores del sistema, cuando se usó ese argumento, dijeron, bueno, no hay problema, vamos a elegir por votación popular a los miembros del CPCCS, y eligieron de presidente al señor, me imagino que ya no es sacerdote, al cura Tuárez, que muy orondo declaró ante la Contraloría, porque él cumplió con la ley, un patrimonio de $750,000, $780,000, originados en el ejercicio de su profesión. Pero el señor era sacerdote. ¿Cómo pudo en el ejercicio de su profesión amasar 750 o $780,000? O vendía los sacramentos, o que entre comillas convencía en el hecho de muerte al que se estaba para que le legue a él la plata. Luego Tuárez terminó preso. Y además, mire usted que a pesar del voto popular y que se suponía que son personas independientes de los partidos políticos, mentira. Mire lo que ha ocurrido. Entonces, no, definitivamente ese Frankenstein debería desaparecer. Esa sería la solución más viable que tendría el país. Pero no hacerlo, yo creo que la posibilidad de que vuelva a la Asamblea la facultad de designar a las autoridades es correcto. Creo que ese es lo que debemos hacer, y si se hace ya la votación, tendríamos que ir por esa tesis. Sí, no, y además que se mejoró la cosa con el sistema de que en dos casos el Contralor y no me acuerdo si era procurador o fiscal en general, pero en dos casos, que el uno salía, el presidente le enviaba una terna y el Congreso escogía de la terna, y en el otro caso el Congreso enviaba una terna y el presidente escogía de la terna, para que quede pero mejor. Pero además, discúlpeme Rodolfo, sí, que le interrumpa. No, por favor. La forma en que hacen los concursos también hay que mirarlo con pinzas, porque está mal estructurado. Recuerde usted que en la comisión va un representante de cada una de las funciones que forman parte de la función de transparencia y control social. Entonces, ahí están en una desventaja frente a la ciudadanía. Yo creo que la fórmula en que se redactó, en que se estructuró el Consejo, realmente lo que menos permite es conseguir que los mejores profesionales, las mejores personas ocupen estos cargos que son tan importantes en la democracia y que permitirían una independencia frente al resto de funciones. Sí, a ver, pregunta directa al doctor Santiago Guarderas, decano de la Facultad de Derecho de la UDLA. A ver, yo tengo, ¿cómo es el viejo dicho? Que es más viejo que los dos, creo. Piensa mal y acertarás. Y en este país, pues, vea, yo pienso que cuando hay ciertas instituciones que se inventaron por los iluminados de Montecristi, como dicen los españoles, pues aposta, tío. El Consejo de Participación Ciudadana fue inventado para que siempre... yo recuerdo el primer consejo, porque yo estaba en la Asamblea del 2009. Oiga, unas preguntas eran más o menos como de qué color era el caballo blanco de Simón Bolívar. Claro, más o menos. Creo que era una de las formas, mejor dicho, la forma de convertir al CPCS en una institución totalmente politizada, y me viene a la memoria el Soviet de Petrogrado. El Soviet de Petrogrado no lo elegía nadie, no lo votaba nadie, pero sin embargo era el que nombraba todo al principio de la Revolución Rusa, de la Revolución Bolchevique. El Soviet de Petrogrado, ¿qué nombra? Nombra todo. ¿Qué puede hacer? Todo. Y tocarlos es medio complicadísimo. Una. Dos, cambiando de institución, pero otra cosa que creó también Montecristi. Hasta Montecristi nosotros teníamos el tribunal, primero existió el Tribunal de Garantías Constitucionales y luego vino el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Y era el que estaba vigente hasta que en el 2008 los iluminados decidieron crear la Corte Constitucional.
Y aquí viene mi pero. Aún suponiendo que los 9 miembros de la Corte Constitucional fueran la reencarnación de la colección de los 9 jueces más probos de la historia de la humanidad, no puede ser que sean irresponsables. En Estados Unidos solo ha habido un caso, una vez nomás, pero una vez fue un juez de la Corte Suprema fue a juicio político. Lo ganó, pero fue. Aquí no hay cómo. Aquí la Corte dice que 2 más 2 son 9 y 2 más 2 son 9. ¿Cómo hacemos? Porque yo entiendo también que si ponemos a la Corte bajo el control político del Congreso, uy mamá, la que se va a armar, pero ¿cómo? En democracia no existe la irresponsabilidad, lo que los gringos llaman de accountability. Es fundamental pues en la democracia, ¿o no? Sí, a ver, pero fue la forma en que se estructuró. Recuerde usted, muy bien lo ha señalado también en un momento, la Corte Suprema de Justicia tenía una sala en materia constitucional, también en ese proceso. Y claro, cuando es también un proceso que cambia del estado de legalidad al estado constitucional con las nuevas tesis del neoconstitucionalismo, en donde se ve la necesidad de que haya un órgano independiente que efectúe el control constitucional. O sea, si vamos por esas tesis, vamos a justificar la creación de la Corte Constitucional. Y ahí se pensó en una autodepuración en la responsabilidad penal, que eso sí la tienen, y está establecida en la Constitución, pero también como eran un órgano independiente, la idea era que si se dan este tipo de casos, la propia Corte sea la que haga esa depuración de sus miembros. O sea, el sistema, en teoría, cuando está pensado en un escritorio, naturalmente funciona, pero en la práctica vemos esa circunstancia. Ahora, usted lo decía con toda claridad, y ahí me pongo a pensar y digo, ahí tengo también mi recelo, que tenga responsabilidad en una asamblea que usted ve que lamentablemente es la institución que menos credibilidad tiene en la población, porque no hemos visto que la asamblea trabaje en favor de la ciudadanía, sino en intereses particulares. Eso es lamentable que tengamos que decir, pero estamos ahí en un juego político que lamentablemente puede significar una situación devastadora en el Estado constitucional y en la democracia. Yo sí tengo mi recelo, el que tengan responsabilidad política que deba ser juzgada por la Asamblea. Lamentablemente, no únicamente pensando en la situación del país, porque si vamos en teoría, yo comparto el criterio que debería funcionar como lo ocurre en otras democracias y en otros estados constitucionales. A ver, pero además la Corte Constitucional tiene, en mi opinión, un defecto de nacimiento. ¿Cómo se salieron los primeros 9? Son ternas de los otros, como es de los famosos poderes. Entonces tienen un origen político. Tienen un origen, vea el caso del señor que ocupó la presidencia de la República antes del presidente actual, del presidente Noboa. Él no hizo la terna, confesado por él mismo. Él encargó a una persona cuyo nombre ya lo he mencionado demasiadas veces para que, como dicen por allá, dame haciendo la terna. Y le hizo la terna y el otro la firmó. Pero yo le hago una pregunta a Santiago. Si usted va a hacer una terna que la firma usted, ¿quién hace la terna? ¿Usted o un por más de confianza que tenga al lado? El otro, él no lo hace. Es lo mismo que estamos hablando de las sentencias de la Corte, de la resolución de la Corte. No la hace. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando le tiraron un juicio político, porque encima tuvo suerte y metió 2 de los 3 en el sorteo, y le votaron en favor del juicio político. Pero bueno. Ok, entonces tenemos un problema insoluble con la Corte Constitucional, porque como está es malo, pero entregársela a la Asamblea, oh my goodness, o sea, eso sería, yo no me quiero ni imaginar el tráfico para ser eufemístico, de mensajes de lado y lado, y no preguntando por el estado del tiempo, o si granizó al sur de Quito y en el norte de Quito hay un sol abrasador, no, van a ser otro tipo de mensajes.
Rodolfo, el problema que tenemos en el país es que muchas de las instituciones jurídicas que se han implementado en el país no toman en cuenta la realidad nacional, sino que las importan. Ah, en Europa dicen esto, en Estados Unidos esto, entonces pongamos, y no toman en cuenta la realidad ecuatoriana, y por eso tenemos ahí parches, tenemos Frankenstein en cada una de las instituciones que lamentablemente desembocan en la situación jurídica que lamentablemente está viviendo nuestro país. A ver, nos quedó claro. Vamos a otro tema. Rodolfo, Sí, yo le pido un minutito porque ya tengo que despedirme unos 5 minutitos perfecto. nada En más. 5 minutos, perfecto. Entonces déjeme escoger bien el último tema, no se preocupe. Tenía yo uno aquí. A ver, que es polémico. En su opinión, ¿cuáles deberían ser los poderes y además los límites de como especie de rieles de ferrocarril de un organismo que también es terrible, la Contraloría? Porque la Contraloría General del Estado le clava a alguien una IRP y pobre hombre, hay que ver si se la clavaron de verdad o si se la clavaron por... En el Ecuador uno puede pensar que fue por razones políticas. Tenemos el caso del excontralor que está pues en Estados Unidos siendo mantenido por el gobierno americano. ¿Hasta dónde una decisión de Contraloría es casi sagrada o hasta dónde una decisión de Contraloría puede ser desgraciadamente manoseada políticamente con todo el peso que implica una decisión de Contraloría? Yo creo que la Contraloría debería ser un tribunal de cuentas. Esa sería la función específica respondiendo a su pregunta. Pero lamentablemente yo creo que las atribuciones que se le ha otorgado a la Contraloría van mucho más allá, porque lamentablemente los informes de auditoría que emiten ni siquiera el Contralor, sino los auditores, que no son técnicos en la materia y que parecería, ahí sí, Rodolfo, lo puedo decir, que cumplen su función generando responsabilidades administrativas, civiles, penales, porque si no encuentran que, si más bien, si encuentran que todo está bien, creen que su trabajo es poner lo que sea y generar este tipo de responsabilidades. Me parece que debería ser un órgano totalmente técnico, ajeno a cualquier situación política, y en ese Tribunal de Cuentas, que esa sería su función natural y específica, evitar cualquier tipo de injerencia que pueda provocar una situación de afectación a servidores públicos. Porque mire, ¿qué es lo que está ocurriendo? Mucha gente valiosa en el país no quiere No, aceptar obvio. cargo público ¿No? frente a esta situación, que sabe que después de terminar su función, 7 años, tendrá lamentablemente la espada sobre la cabeza, que es la Contraloría General del Estado. Estamos terminando la entrevista con el doctor Santiago Guarderas, decano de Derecho de la UDLA, y sobre el mismo tema de la Contraloría, una sola cosita más, para el beneficio de toda la audiencia. ¿Qué es un tribunal de cuentas? Es decir, que va justamente a verificar la acción del funcionario público para determinar el cumplimiento, no, de las actividades. Ah, ya. Pero nada más. O sea, es una especie de un organismo ante el cual los funcionarios públicos tienen que rendir cuentas de lo que hicieron y de lo que no hicieron, porque por omisión también se embarra, ¿correcto? Sí, 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 de acuerdo. Perfecto. De acuerdo. Santiago, le agradezco muchísimo su amabilidad, ha sido un gusto volverlo a tener. Para Santiago no lo teníamos de la época que estábamos al lado, lo que sí extraño, ¿no? Yulán, ahora ya no está Yulán. Lo mismo, Rodolfo, muchas gracias y siempre a las órdenes. Gracias, Santiago, muy amable. No. Estuvo con nosotros el doctor Santiago Guarderas, decano de la Facultad de Derecho de la UDLA. Ok, entonces me quedo yo. A ver, señores. Vamos a ver lo bueno y lo malo.
En la portada del Diario Expreso hay una parte pequeña que dice análisis. Una gran piedra en la transparencia. El Contralor dio marcha atrás en su decisión, pero dejó claro que no es aliado de la fiscalización. Entonces no estoy entendiendo. Entonces, para entender, vamos a ver que cuando dijo el Contralor, creo que es lo que se refiere a que las declaraciones de los servidores públicos no pueden ser públicos. Y entonces en la página 4, si uno lee, es que sabes que este órgano de opinión publicada, porque difícilmente se puede llamar opinión pública a un medio que tiene 10.000 ejemplares diarios, ¿no? Difícilmente, en un país de 18 millones de habitantes, ¿no? Difícilmente, pero bueno. A ver, miren este titular, o sea, yo a veces pienso que aquí hay funcionarios. A ver, el doctor Guarderas dijo con razón que hay mucha gente que no quiere ser funcionario público porque la Contraloría tiene 7 años para joderlo. O si es pillo, para hacerle pagar las cosas, entonces dicen no. Pero tampoco puede ser que se ponga este título. Los funcionarios deshonestos, están aclarando, no todos los funcionarios, los deshonestos tienen un aliado, 2 puntos, el Contralor. Oiga, señor Contralor, ¿y usted qué carajo está esperando para meterle un juicio penal a esta gente? A usted lo están acusando de ser cómplice. A ver, repito de nuevo, los funcionarios, aquí está, vea, yo no me estoy inventando nada. Los funcionarios deshonestos tienen un aliado, el Contralor. Yo le ruego, véame en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, no de esa cosa extraña de idioma alemán que habla usted. Deme la definición de aliados y después de deshonestos. A ver, el Contralor no es una entelequia, es una persona que tiene nombre y apellido. ¿Ya? Es un ser humano. Tiene carne, hueso y para los creyentes espíritu. No hay problema. Y como al lado ponen Contraloría da marcha atrás, pero siguen restricciones. Nuevos cambios coinciden con presión de la sociedad civil. No me haga reír, pues qué presión de la sociedad civil. ¿Que ha habido alguna manifestación exigiendo? Por favor. O sea, no, está bien que se crean inteligentísimos. Si yo no le niego a nadie el que se cree inteligentísimo, porque no nos crea cojudos a los demás. Ese es el único pero. Hay unos individuos con mucho poder, con poco poder, con cero poder, con lo que sea, que tienen tan demasiada buena opinión. A ver, aliados. Un aliado es una persona, grupo, país o entidad que se une a otro mediante un pacto, alianza o afinidad para alcanzar objetivos comunes, brindando apoyo, ayuda o defensa mutua. Implica una asociación para trabajar juntos, ya sea en el ámbito político, militar, comercial o social, buscando beneficios compartidos. Esto es visión de IA. Búscame el diccionario de la lengua española. Pero con esto, y mire la barbaridad que acaba de hacer este periódico. Aquí está. Hijo, es más, peor todavía, porque fue rapidito. 1, adjetivo. Dicho de una persona que se ha unido y coligado con otra para alcanzar un mismo fin. Y como aquí han titulado que los funcionarios deshonestos tienen un aliado el Contralor, siguiendo la definición de la Real Academia Española de la Lengua y la expansión y explicación que da la inteligencia artificial, ¿ya? Pero es clarito. Si los funcionarios deshonestos tienen un aliado del Contralor, ¿para qué es la alianza? Para un fin común, algo deshonesto. Veamos deshonesto. Diccionario de la Lengua Española. Deshonesto, deshonesta, porque también hay personas del sexo femenino que son deshonestas. Adjetivo, primera acepción. Es un adjetivo que significa falto de honestidad. Segundo, adjetivo, no conforme a razón ni a las ideas recibidas por buenas. Tercero, adjetivo, en desuso,
grosero, descortés, indecoroso, en ese sentido ya no se usa. Entonces, como deshonesto es falto de honestidad, carente, o sea, no tiene honestidad, Gerhard, honestidad. Hay que ser pelotudo para escribir estas cosas. A ver, vamos a ver qué dice. Todos sabemos lo que es la honestidad, ¿no? Pero vamos a ver qué dice. Porque deshonesto es aquel que es falto de honestidad. Honestidad, definición, diccionario de la lengua española. Cualidad de honesto, honradez, integridad, rectitud, nobleza, decencia, dignidad, bondad, probidad, decencia, pudor. O sea, que los funcionarios deshonestos, que son todo eso que acabo de leer, tienen un aliado, el Contralor, que como es aliado y está coligado, como dice el diccionario de la Real Española, con los de la lengua española, con los deshonestos, ende por definición también es deshonesto. Y el señor Contralor se va a quedar en el molde. Va a ser como que no es con él. O sea, como diría Sofocleto, se va a hacer el cojudo. Renuncia. El Contralor de la República. ¿Y para qué me voy a poner a citar ejemplos de Contralores de la República que fueron ejemplos? Puta, sigue el ejemplo de lo que tiene que seguir, pues el ejemplo. O sea, usted no puede permitir, disculpe señor Contralor, pero usted no puede permitir que el señor Martín Pallares, que puede ser primo de Einstein y sobrino de Cervantes y nieto de Aristóteles, en un momento de debilidad crasa, le ponga que los funcionarios deshonestos tienen un aliado, el Contralor. Porque de acuerdo a lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, si los funcionarios deshonestos tienen un aliado, o sea, alguien con el que se coligan, se unen, pactan, amarran, vamos a hablar en claro, son cómplices, ¿ya? Entonces el Contralor es deshonesto. Y si el Contralor se deja decir esto y no abre la boca, por medio de su abogado ante una corte, porque esto no es libertad de expresión. Esto es una aseveración calumniosa. ¿O a usted le consta que el señor Contralor es deshonesto? Yo no lo conozco, por si acaso. No conozco al Contralor. En mi vida lo he visto. Pero hay cosas que son ya, pues no. Yo entiendo que esta cosa, esto, si fuera posible, llegarían al extremo de sostener que el gobierno actual, el gobierno de Daniel Noboa Sin, es igual al gobierno del Averno, del infierno. Si pudieran poner eso, claro, no pueden, ¿no? Porque la estupidez tiene límites, la mala leche tiene límites, ya. Pero esto, ponerle y en letrotas, no es que hay que buscar. Los funcionarios deshonestos tienen un aliado, el Contralor. O sea, vea, anóteme por favor para el viernes, para mañana. Si el señor Contralor no ha hecho nada, contra esto le vamos a dar la gabardina por cojudo. ¿Ya? Por cárgame las puertas, como se decía hace mucho tiempo. ¿Ya? Para usar la traducción de esa inmortal secuencia, trilogía, la trilogía del Señor de los Anillos, de Bilbo y Frodo Baggins. Resulta que Baggins, traducido al castellano, es bolsón. Por bolsón. Y como dirían en la Argentina, no por boludo, ¿viste? Porque boludo es hasta cariñoso. Por pelotudo. En España, por gilipollas. O sea, el Contralor General del Estado no puede permitir que le digan que él es aliado de los deshonestos, porque si es aliado de los deshonestos, es deshonesto, por pura lógica, o el señor no sabe que Aristóteles inventó la lógica. Y después me salen a reclamar por allí por qué le digo pasquín esta cosa. Porque es un pasquín, no pueden escribir estas pendejadas sin alguna prueba. ¿Tiene pruebas de que el señor es aliado de los deshonestos? Y que por tanto es deshonesto. Vaya a la fiscalía. Está obligado a ir a la fiscalía. ¿Cómo es?
quien estando en conocimiento de la comisión de un delito y no lo denunciare será reputado como autor del mismo. Pero claro, que va a ir a la fiscalía, pues si no tiene la más mínima prueba, es la mala leche. Esto es una cosa de no creer, ¿no? Y luego dice, aunque Torres dio marcha atrás en algunos puntos, Torres, ¿no? El Contralor de la República para este individuo es Torres. Ya. Dio marcha atrás en algunos puntos. Luego de decisión, los funcionarios públicos que no quieren exponer su patrimonio en negrillas pueden confiar en él. Ah, ya. O sea, que la alianza deshonesta es para que el funcionario público que oculte el patrimonio porque ha robado, seguramente, y que hay un montón, por tanto, de honestos y deshonestos, pueden contar con él, o sea que es su cómplice. Perdón. Pueden confiar en él, en negrillas. Yo les comento, porque ustedes deben de recordar lo que siguen este programa, que hace algún tiempo, cuando al comienzo de que Sofía empezó a colaborar con nosotros lunes y viernes, ahora lunes y miércoles, creo que va a regresar a lunes y viernes, lo entrevistamos al señor Pallares y yo tenía otra opinión de él. Pero esto ya es el colmo. O sea, yo me imagino que el señor Contralor debe haber llamado ya a su abogado y haberle indicado, vea la página 4 del Diario Expreso, edición del jueves 23 de abril, y dígame qué acciones puedo tomar. Porque si usted se queda en el molde y viste, pibe, como dirían en Argentina, vos sos el rey de los pelotudos, y el rey de los pelotudos no puede ser Contralor, pues. Vas a tener que renunciar, no por esta afirmación calumniosa de que eres deshonesto por ser cómplice de los deshonestos, y sino por pelotudo, pibe. Un pelotudo no puede ser Contralor. O sea, a ver pues si le escribí esto al doctor Hugo Ordóñez Espinosa. O a Marcelo Merlo. Ya. Entonces, y si estuviéramos en España, pues dirían, pues hombre, que el Contralor ha resultado ser un gilipollas de marca mayor. Pues si un gilipollas no puede ser Contralor. Porque un gilipollas es lo que en Ecuador y Perú es un cojudo. Y todos concordaremos que el Contralor no puede ser cojudo. Ni siquiera puede parecer cojudo. Porque controla. Contralor, véame, la definición de Contralor. Aunque es elemental, ¿no? Contralor es el que controla, pero no yo con el diccionario de la Real Academia, porque cuando uno refuta estupideces, tiene que ser bien clarito y bien quirúrgico. A ver, Contralor, este tema del diccionario de la lengua española. Definición 1. Antiguamente, en el cuerpo de artillería y en los hospitales del ejército, intervención, encuentro acá abajo, Contralor. Generalmente el cargo abarca diversas responsabilidades de la supervisión de la contabilidad y el control interno hasta la aprobación de gastos y obviamente todos los... A ver, también en la primera, antiguamente hay una segunda acepción que no sale. Dice, interventor en la cuenta de caudales y efectos. A ver, aquí está. Antiguamente era en el cuerpo de artillería en los hospitales, ahora es en todo. Es el interventor en la cuenta y razón de los caudales y efectos, de la plata del Estado, de los contratos del Estado, de los dineros del Estado. ¿No? Entonces un contralor no puede ser un cretino. Un individuo al que le dicen públicamente que los funcionarios deshonestos tienen un aliado, el Contralor. Entonces, si se queda en el molde y no dice nada, y no enjuicia, pues no tiene que decir nada, tiene que enjuiciar. ¿No? A ver un ratito. Porque yo sé que ya mismo saltan las locas de la libertad de prensa. Una cosa es la libertad de prensa, otra cosa es el libertinaje. Es como cuando erróneamente los que no se han preocupado por leer bien la Constitución de la República
creen que un asambleísta tiene inmunidad parlamentaria para cualquier cosa. No. La Constitución de la República dice textualmente que los asambleístas no serán responsables ni civil ni penalmente por lo que hicieren o dijeren en el ejercicio de sus funciones. Perdón. ¿Y cuáles son las dos únicas funciones que tienen los asambleístas? Legislar y fiscalizar. Nada más. Difamar no es función de asambleístas. Calumniar no es función de asambleístas. Pasarse una luz roja no es función de asambleístas. Atropellar a alguien, no. Es solo para lo que dijeren o hicieran en el ejercicio de sus funciones. Vamos con el tema de la libertad de prensa. La libertad de prensa, que se inventó y que existe mucho antes de que esté esto, donde no hay cómo controlar nada, ¿ya? Se inventó, y es un invento obviamente de los dueños del legacy media, como diría Donald Trump. Es para que si usted es periodista o tiene un medio de comunicación, puede decir lo que le dé la gana, amparado en la libertad de prensa. No, señor. Usted es responsable por lo que escribe con su firma y el periódico en el que lo escribe es corresponsable. Sí, señor. Porque una cosa es la libertad de prensa y de opinión, otra cosa es el libertinaje. Y la libertad de prensa no puede ser objeto y escudo de calumniar e insultar a la gente como hoy. Este le ganó. El otro día yo leí un artículo, pensando que era una cosa de valor, en la página, la de atrás, pues, ¿no? La contraportada, que vendría a ser, creo que la página 12. Ay, Dios mío, me cayó algo. Un artículo firmado por el señor que el otro día fue Fayutelli. Ya. Y más o menos yo alcancé a ver un pebetero lleno de incienso de alta calidad y precio, en el que se quemaba ese incienso en honor y en loas a los directivos del medio. Chuta. Hay dos definiciones. Por el afecto, porque uno puede tener afecto hasta por la gente que escribe estupideces, ¿sí? Que le tengo, no voy a clavarle ninguna de las dos definiciones. La una tiene que ver con el verbo chupar y la otra tiene que ver con el verbo lamer. Ya. Y voy a hacer un reclamo a título muy personal al buen amigo, hijo de mi amigo de hace ¿cuántos años son? Casi 60 años. A don César Febres Cordero Loyola, que dice: cuando había patriotas en Guayaquil. A ver, yo soy guayaquileño y soy patriota. Y usted creo que es guayaquileño y asumo que es patriota. Entonces no escriba pendejada. ¿Qué quiere decir? ¿Que no hay patriotas allá en Guayaquil? Véame la definición de patriota, Gerhard. Te ha estado cargado, pero de M hoy día esta cosa. O sea, ya no hay patriotas en Guayaquil. Ah, inteligente, ¿no? Hace casi 205 años el puerto principal estrenaba su imprenta y con ella su primer periódico, El Patriota de Guayaquil. Los guayaquileños tuvieron que esperar casi 3 siglos para recibir un artefacto que Gutenberg
había inventado cerca de medio siglo antes de que Colón haya divisado tierras americanas. A ver, Gutenberg inventó los tipos gráficos en la imprenta y la perfeccionó. Eso ya había antes. Lea bien, infórmese. Ya. Y lo que hubo aquí, el Patriota de Guayaquil no era la máquina en la que se, con tipos de plomo y todo eso se hacía un periódico, era el diario. Definición: lengua española, persona que tiene amor a su patria y procura todo su bien. En Cuba es billete o moneda de $1, no estamos en Cuba. O sea que el señor dice que aquí no habemos personas que tenemos amor a nuestra patria, en este caso a nuestra patria chica, a nuestra ciudad, a Guayaquil. Esa es su opinión personal. Y me da mucha pena que un hombre inteligente y, como dicen, leído y escribido, estudiado, haga una afirmación tan ofensiva para los guayaquileños, entre los cuales me cuento, porque yo nací en la maternidad de Enrique, cuando era, no, después ya cambió, en la maternidad de Enrique Sotomayor, que si no me equivoco, queda en la calle Ayacucho, que si no me equivoco, queda en la ciudad de Guayaquil. Y yo, Gerhard, ¿estoy vivo o estoy muerto? Diga, ¿estoy vivo o no? Allá. O sea que, a ver un ratito, eso es que cuando había patriotas en Guayaquil, vaya a tomar por saco. ¿Cómo que cuando había? ¿Usted no es patriota? ¿Usted considera que su señor padre, mi amigo de 60 años, no es patriota? O sea, ya no hay patriotas en Guayaquil. Dios mío. Hay algunos que a veces dan ganas de decirle, hacer un símil. ¿Ustedes han escuchado la frase mono con navaja? Hay algunos a los que figurativamente darles la pluma es peor que darle navaja a un mono. Esto es una barbaridad. O sea, cuando había patriotas en Guayaquil, déjenme ver, para citar personas conocidas, guayaquileñas, y que yo estoy absolutamente seguro que son patriotas. Usted insinúa que el doctor Jaime de Amerval Martínez no es patriota, que el doctor Jacinto Velázquez Herrera no es patriota, y verá que estoy hablando de gente bien mayor, que ha vivido un montón de épocas. Usted insinúa que el abogado Jaime Nebot no es patriota. No hablo del ingeniero Febres Cordero porque ya no está entre nosotros, pero con la lógica, cuidado, también lo embarcaba el antiguo abuelo. ¿Qué pasó, pues, señor? ¿Cómo que cuando había patriotas en Guayaquil? Y lo mejor de todo es que este diario de un tiraje inmenso tiene pues la columnita. Aquí hay un editor general, señor, que se llama Alfonso Albán Espín, que no me diga que no revisa las columnas, ¿no? Y no me salgan con que no, es que aquí no hay censura previa. Una cosa es censura previa, es decir, es que a estos políticos usted no los puede tocar. Y otra cosa es no darse cuenta que lo que está escribiendo es una barbaridad. Le voy a poner un ejemplito bien pendejo, bien chiquito, nada que ver con el tamaño de esta monstruosidad que ha escrito. Yo creo que se golpeó la cabeza, algo le pasó, pero esto es una monstruosidad. Al menos en lo que a mí respecta, yo no sé cuántos más quieran reclamar. En otra época le hubiera mandado a los padrinos, pero no, pues ya, desde que un cobarde le dijo a los padrinos, al que lo mandó para retarlo a duelo, díganle a fulanito que me doy por muerto. Ahora ya no se puede, pues ya está pasado de moda. El honor está pasado ahora, el honor es en billetes. Alguien le dicen ladrón, ratero, hijo de tal por cual, y entonces hay que ver cuánto demanda.
Yo creo que el honor se defiende de otra manera, pero debe ser que yo ya estoy muy viejo, ¿no? Y hablo pendejadas. Puede ser también, es verdad. Ya. Al ejemplo que iba. Cuando yo dirigía la revista La Otra, teníamos distintas secciones y una era una sección de filatelia. De historia de los sellos, para los que gente de ahora no sabe qué carajo es la filatelia, pero si ya no hay cartas, pues, ¿qué sellos van a saber? Bueno, son colecciones de los sellos postales. Y para que antes de que se empiecen a reír, les cuento que el centavo magenta es un sello, una estampa de 1 centavo. Adivinen emitido por quién, por la Guyana Británica, cuando era la Guyana Británica, la Guayana Británica, lo que es Guyana, el país independiente, miembro de la Commonwealth, por si acaso, la Comunidad Británica de Naciones. Bueno, ese sellito vale millones, no de sucres, de dólares. ¿Sabes por qué? Porque creo que hay 2. Entonces, como hay en el mundo lo que más hay es dinero, hay coleccionistas para los cuales pues 1 millón, 2 millones de dólares son como para Gerhard y para mí pues una moneda de que pongámonos complicadito, ya un quarter, una moneda de 25 centavos. ¿Ya? Entonces, seguramente en algún momento de distracción, el señor en el artículo, muy docto, porque era un hombre que sabía muchísimo de filatelia, ¿ya? Miembro de la Academia Ecuatoriana de Filatelia, todo lo que ustedes quieran, se confundió y llamó a Atenas del Ecuador a Ambato. Entonces porque yo sí leía todo lo que se iba a publicar antes de que se publique, porque entre otras cosas me pagaban para eso. Entonces cuando yo veo eso digo, no, pues la Atenas del Ecuador es Cuenca, Ambato es la tierra de los 3 Juanes. Di la orden de que cambie, inmediatamente cogí el teléfono, llamé al señor y le hice notar, era un señor mayor a mí, por lo tanto con respeto, le hice notar que había encontrado una confusión, porque en el artículo, si lo tenía a mano para revisarlo juntos, había llamado a Ambato la Atenas del Ecuador y me dice, uy, pero usted lo paró. Claro, pues ya lo cambié, pues yo inmediatamente me di cuenta que era una confusión. Ya. ¿Lo censuré? No. ¿Cómo lo censuré? Arreglé un error de el apelativo con que se conoce una ciudad, porque Cuenca se llama Santa Ana de los 4 Ríos de Cuenca, por si acaso. No se llama la Atenas del Ecuador, pero se la conoce así. Entonces, si usted le dice que Ambato es la Atenas del Ecuador, está cometiendo un error, corregido un error. Cuando alguien escribe que ya no hay, cuando había patriotas en Guayaquil, dando a entender que ya no hay, no solo está cometiendo un error, está escribiendo una estupidez ofensiva. Voy a poner un ejemplo. Mi buen amigo Graf, guayaquileño, aunque habla esa lengua extraña, o sea, él tampoco es patriota. ¿Para qué ve? ¿Cómo? El Duque Ramón, que si bien es cierto que desciende de los Wittelsbach, los reyes de Baviera, y probablemente tenga parentesco con don Francisco de Quevedo y Villegas por Villegas, guayaquileño, tampoco es patriota. Hasta que hay que tener, ¿sabe qué? Hoy es jueves, ¿no? Póngamelo en la lista. O sea, ya, yo no sé si es la ligereza o la novatada, porque hay gente que no se da cuenta, unos porque no quieren, otros porque no pueden. Este es porque no quiere, porque de tonto no tiene un pelo. Ya. De que hay cosas que uno tiene que verlas 2 veces antes de si es que escribe en un medio de comunicación,
leerlas 3 veces antes de enviarla. Y aquí escoger de nuevo y corregir a ver cuidado se me fue algo. No. Eso no es admisible. Y a mí me importa un carajo donde pueda estar haciendo programas o lo que sea. Nah. Aquí yo estoy criticando el hecho. Hay una cosita que tiene que ver con las noticias de RTP que ayer no pude decirlo. Ayer pasamos ustedes ven pues la tira de abajo donde está, pues. Por eso dice Gustavo Petro afirma que Colombia pagó, entre comillas, la totalidad, comillas, de una deuda adquirida con el FMI en pandemia. Cuidado, la pagó en coca, ¿no? Viniendo de él, puede ser, no. Pusimos ayer un tema que si yo me di cuenta la segunda vez, ¿no? Que la delantera de Ecuador estaba considerada como la tercera mejor del grupo. Puta, pero si el cuarto es un país de juguete. Pues. Alemania, Costa de Marfil, Ecuador, ¿y cuál es el cuarto? O sea, si no somos la tercera y somos la cuarta, mejor no vayamos al Mundial. Para que vea que todo el... A ver, pero eso es un error. Lo de acá no es un error. Ni lo del señor que acusa de cómplice de deshonestos al Contralor, ni lo del señor que dice que ya no hay patriotas en Guayaquil. ¿Será que como es woke cree que el patriotismo está pasado de moda y que eso ya no debería existir? Puede ser, ¿no? Bueno, nos vemos mañana viernes de Gabú y va a estar bueno el viernes de Gabardina mañana. Nos vidriamos, ¿eh? Chao. RTP